Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Control Art, un clic al arte que hacemos aquí en el estado de Michoacán con artistas michoacanos e invitados que no faltan. Tenemos un montón de invitados también por aquí. Y bueno, pues muy buenas tardes, tenemos a maestro Miguel Ángel Antúnez. Ireri, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Ireri, buenas tardes y buenas tardes Luis, y muchas gracias por haberme invitado a Control Art. Aquí estamos con mucho gusto. El gusto es nuestro, maestro Miguel Ángel. Muy buen día, bonito viernes 6 de junio de 2026. Viernes, claro. Está lloviendo bien padre acá en Pátzcuarito. Estamos muy contentos, también muy agradecidos de la oportunidad de tener un nuevo programa aquí en Control Art. Estamos cumpliendo nuestro capítulo 232 en compañía del maestro Miguel Ángel Antúnez. Muchísimas gracias de nueva cuenta por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Al contrario. Pues ya lo oyeron, amigos, amigas, prepárense. Vamos a tener un programa bastante bueno ahorita. Tráigase su café, su copita de vino, etcétera. Y les recordamos que estamos apareciendo en vivo ahorita en Facebook, en Instagram. De manera diferida subiremos nuestra entrevista a YouTube. También lo podrán ver en YouTube posteriormente, terminando el programa. Y nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, por si gustan estar enviándonos mensajes, preguntas aquí para el maestro, felicitaciones, fanfarrias y todo eso que ustedes hacen muy atinadamente, y nos encanta que nos compartan por aquí. También aprovechamos el momento para saludar a la gente que nos sigue en la Unión Americana, en Centro, Sudamérica, en España, en alguna parte de Europa y en Asia que nos hayan visto. Muchas gracias por acompañarnos. Ellos nos estarán posiblemente viendo posteriormente. Y bueno, pues adelante, ya tenemos un programa, ¿verdad, Ireri? Hoy está la cosa sensacional. Vamos a hablar de fotografía, un tema bien interesante. Y para eso, bueno, pues ya sabes, yo acá te echo porras y tú nos dices de quién y con quién vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ahorita les voy a platicar un poco de la trayectoria del maestro Miguel Ángel, no sin antes dar un fuerte saludo, un gran abrazo a las maestras Briseida Cepeda, Erandi Ábalos, quienes nos hicieron el favor de ponernos en contacto aquí con el maestro Miguel Ángel, quien está en este momento en la Galería La Sirena, que bueno, ya tendremos también la oportunidad de platicar más detenidamente de precisamente la exposición que tienes ahí. La Galería La Sirena se encuentra en Pátzcuaro, por Surumutaro, más o menos, entre Surumutaro y Pátzcuaro. Bueno, el maestro Miguel Ángel Antúnez es originario de la Ciudad de México y ya tiene aproximadamente 4 años viviendo en Pátzcuaro, Michoacán. Tiene estudios en agronomía, periodismo y también en arboricultura de árboles frutales, perdón. Inició su actividad profesional como investigador científico en arboricultura dentro de la Comisión Nacional de Fruticultura, época en que empieza a recorrer el campo mexicano para documentar y clasificar diferentes tipos de árboles que imperceptiblemente ejercen su influjo sobre él. Sus inquietudes artísticas lo llevan más tarde a experimentar en otras áreas de las prácticas artísticas como la arquitectura, el arte abstracto, desnudo y retrato, y también con temas fúnebres dentro del tema de la fotografía. Inquietudes que nacen con una niñez acompañada de observación y diálogo con su abuela Carmen Carrillo de Antúnez, quien fue artista, escultora y antropóloga, con un gran legado también en la escultura de cera y con unos trabajos muy importantes dentro del Museo de Antropología e Historia, entre otros. Desde 1975 ha expuesto de manera individual en galerías privadas y centros culturales universitarios de varios lugares de México y Centroamérica, al igual que en múltiples exposiciones colectivas. Resalta su participación en la exposición titulada El mito de los volcanes, en el que participó con la obra El volcán Popocatépetl,
junto a grandes figuras del arte mexicano contemporáneo, como Roberto Montenegro, Joaquín Clausel y Manuel Álvarez Bravo. Su trabajo forma parte de publicaciones especializadas dentro y fuera del país, como es el caso de la revista Arbórea de la Universidad Metropolitana, Amigos de Bellas Artes y Black and White, entre otros. Sus fotografías se han utilizado como portadas de libros de literatura en editoriales mexicanas y españolas. Actualmente tienen exhibición la exposición Antología, Naturaleza y Abstracción en el Taller y Galería La Sirena, la cual es una selección retrospectiva de 52 imágenes capturadas en 35 milímetros, impresas en piezografía blanco y negro. Y me parece que es todo hasta ahorita, pero ya tendremos oportunidad de ir profundizando más, maestro, con su obra y su trayectoria. Siempre nos gusta mucho comenzar nuestra plática conociendo las circunstancias, las razones o cómo fue que nuestro artista invitado llegó a su rama, en este caso la fotografía. Me llama muchísimo la atención, pues precisamente el legado que tiene Carmen Carrillo de Antúnez en ti, ¿no? Y sobre todo, pues, por la gran figura artística mexicana que ella tiene, ¿no? En la historia del arte moderno acá en México. Pero bueno, pues, platícanos, nosotros estamos aquí para conocer. Así es, Ireri. Muchas gracias. Tu reseña muy completa, obviamente. Tengo que dar las gracias también a Erandi, obviamente, y a Briseida por abrirme las puertas de la Galería La Sirena. Fíjate que para un creador, un artista, tener la obra guardada no sirve de nada, ¿sí? Y que te den la oportunidad de abrirte un espacio y poder hacer una museografía y poder exhibir el trabajo, es algo que se agradece muy profundamente, ¿no? Estoy muy agradecido porque he recibido mucho apoyo. Erandi ha hecho unas reseñas fantásticas, es una conocedora, obviamente, de la fotografía, una gran crítica. Entonces estoy muy satisfecho por la oportunidad que me dieron, ¿no? Y mira, mis inicios en la fotografía, yo soy un fotógrafo básicamente de paisaje. Yo trabajo sobre el paisaje mexicano y ahí he permanecido durante muchos años, ¿no? He viajado mucho por mi México, afortunadamente, y todo esto se inicia desde muy, muy temprana edad. Afortunadamente nazco en una familia donde hay un gran amor por la naturaleza. Entonces, desde muy niño, nuestros papás nos llevaban a las famosas días de campo y mis papás pues siempre enseñándonos los árboles, los ríos y un gran respeto a la naturaleza. Entonces pude tener contacto desde muy niño con los bosques de México, muy cercanos a la Ciudad de México, hacia el sur de la Ciudad de México. Después, ya siendo un adolescente, como vivo en el sur, repito, de la ciudad, hay parques nacionales, como el Desierto de los Leones o Contreras, con los dinamos. Entonces, pues los agarrábamos y nos excursionábamos los amigos con un camión que costaba 35 centavos, ¿no? Y llegábamos a esos bosques majestuosos, ¿no? Llenos de manantiales, con unos pinos fabulosos, los pinos Montezumas, con bosques de encinos. Entonces, bueno, ahí empieza mi gusto realmente por la naturaleza, ¿no? Entonces, me recargo, digamos, mucho en mi abuela, sí. Fue una gran artista, mi abuela, y conoció a muchos artistas de esa época, de la escuela mexicana de pintura y de escultura. Ella pertenece a esa escuela y yo recuerdo los domingos que íbamos a comer a su casa, personajes como Jorge González Camarena, María Izquierdo en algún momento, grandes personajes que iban a comer los domingos o a la sobremesa del café. Y yo de niño, pues ya tendría yo ahí unos 16, 17 años, estaba escuchando siempre las conversaciones y como que ahí se empezó a sembrar esa semilla de mi México querido, tan amplio. La arqueología es uno de los temas que soy un apasionado porque desde muy niño también escuché hablar de ella, ¿no? Entonces, recuerdo que esos domingos, después de un tiempo, me subía yo a lo que se llama boardilla de la casa de mi abuela, que es una especie de bodega o no sótano, porque es en la parte alta de la casa. Ella vivía en una quinta muy antigua en la Colonia del Valle, con un jardín precioso. Entonces me subía y descubrí unas cajas de cartón
donde estaban llenas de negativos y había un simple foco colgado con un alambre. Y yo agarraba los negativos y los veía, y eran temas de mercados, temas indígenas. Mi abuela fue una indigenista, pero bueno, declarada, ¿no? De hecho, fue directora de los museos regionales. Entonces, bueno, yo veía esos negativos y me asombraba, y yo quería finalmente acercarme. Ya desde esos momentos tenía la sensación de acercarme a la fotografía de alguna manera, ¿no? Años más adelante, después estaba yo estudiando periodismo en una escuela muy prestigiosa en cuanto al periodismo, que era la Escuela Carlos Septién García, con maestros como Miguel Ángel Granados Chapa, ¿no? Que fue un gran maestro, para mí me enseñaba, y tenía un tío que era director, ya no me acuerdo si era de Ovaciones o de otro periódico, que me puso a trabajar también, mientras yo estudiaba me puso a trabajar en la nota roja del periódico. Esto no es lo mío, ¿no? Claro, me dijo, tienes que empezar desde abajo. En ese ínter se me presenta la oportunidad. Tengo una compañera, digamos, que hacía labor social en la escuela, iban a las comunidades indígenas. Todo esto estoy hablando del año 1973. Ya pasó al año 73. Pertenezco a la contracultura hippie, ¿no? Ya tenemos toda esa influencia de la música norteamericana, del Festival de Woodstock. O sea, un muchacho rebelde, pero totalmente en el hippismo y en la búsqueda de la naturaleza y de los elementos y de romper con lo iconoclastas por completo, ¿no? De romper con lo tradicional. Entonces, esta compañera amiga mía fue a Huautla de Jiménez, al pueblo de Huautla de Jiménez, a hacer una labor social. Y nosotros ya sabíamos de Huautla, cuenta que es un lugar maravilloso, ya sabíamos que ahí estaba María Sabina, ¿no? La famosa sacerdotisa de los hongos alucinógenos. Entonces planeamos un viaje, mi compañera, yo y su prima y su novio. Éramos cuatro adolescentes de 20 años y ellas un poco menores, y alquilamos un Volkswagen, recuerdo, ¿no? Y decidimos irnos hacia el pueblo de Huautla. Esto lo cuento porque este sí es verdaderamente un parteaguas en mi vida, ¿no? O sea, lo que yo al regresar de ese lugar ya soy otra persona, ¿no? El camino, bueno, fue muy complicado porque era México, Puebla, Tehuacán. Pasamos por una zona que se llama, es un parque nacional hoy en día, que se llama Cuicatlán. Cuicatlán es una zona desértica entre Puebla y Oaxaca, algo único, ¿no? Es un parque nacional extraordinario. Y recuerdo habernos bajado y observado los barriles dorados en esos cactus enormes, gigantescos, y estos cactus columnares, barbones de barbas blancas, ¿no? Que todos conocemos. Finalmente esa es la zona donde se daba. Entonces, bueno, yo empiezo a enamorarme realmente, porque eso sí ya es una salida para mí muy importante hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a Teotitlán del Camino, que era el siguiente pueblo, para subir a Huautla de Jiménez, que estaba en la parte alta de la Sierra Madre Occidental. Emprendimos el viaje, yo me acuerdo que era junio, época de lluvias. Afortunadamente íbamos 4 personas en un Volkswagen, porque si hubiéramos ido en otro auto o no hubiera sido un Jeep, no hubiéramos podido subir. El camino no estaba pavimentado. En esos años, los pueblos, la mayoría de los pueblos no estaban ni pavimentados, ni siquiera había luz eléctrica. Todo era con velas, ¿no? Entonces, bueno, emprendimos el camino, tuvimos que pernoctar a la mitad, ya a las 10, 11 de la noche, a dormir afuera del auto, que estaba haciendo un frío terrible, pero traíamos esos gabanes del Estado de México de pura lana, ¿no? Ahí nos envolvimos y pasamos la noche. Al día siguiente, que despierto, realmente me maravillo de ver a la lontananza, a la distancia, la sierra, con la niebla bajando. Entonces, bueno, para mí es un éxtasis ver ese paisaje maravilloso. Digo, ¿en qué lugar estoy? Parecía un cuento, ¿no? Ya está empezando a llover, voy a tener que aumentar un poquito el tono de voz, disculpen. Entonces, bueno, finalmente llegamos como a las 10 de la mañana al pueblo de Huautla y a la casa de María Sabina, que estaba a la salida del pueblo, en una parte muy lejana del pueblo. Allá la tenían castigada porque el pueblo no la quería. Pero era un pueblo fantástico porque toda la gente, la vestimenta de la gente, de los indígenas mazatecos, era trajes de manta los hombres y huipil con las mujeres, ¿sí? En aquel momento no había esos mercados con playeras con logotipos, ni había nada de tenis de plástico, ni nada. Eran unos mercados verdaderamente indígenas maravillosos, ¿no?
bueno, estuvimos con María Sabina, fue una experiencia fantástica el haber estado en su casa con su gente. Ella nunca habló español, hablaba mazateco, pero luego nos fuimos con otra mujer, que era la abuela Julia, que era también otro gran personaje. Recuerdo, me impactó mucho su belleza, porque era una mujer con un pelo negro, como crin de caballo, ¿no? Negro, con ojos de capulín, y una piel oliva, con unas facciones preciosas, una mujer sabia también. Entonces ella nos dio hospedaje en su casa, que era una casa de 2 pisos de adobe con techo de zinc. Ahí se usan los techos de zinc, o se usaban en aquel momento. Hablo del año 1973. Bueno, entonces dormimos ahí. Al día siguiente vuelvo a ver ese panorama maravilloso de la sierra, que digo, bueno, no es posible. Y entonces preguntamos qué lugares había por ahí, y nos llevaron a un río, nos dijeron de un río que se llama el Río del Sapo y Puente de Fierro, que son 2 lugares fantásticos, ¿no? No sé ni quién les puso ese nombre, pero hasta el nombre de los lugares era increíble. Entonces bajamos de Huautla hacia el río, y yo me impacto por primera vez al ver los árboles de aile. Es una variedad de árboles que se llaman ailes, que son árboles muy polares y muy grandes, que crecían a la orilla del río por las cascadas. Entonces, bueno, eso para mí marcó verdaderamente una emoción muy grande, un amor a la naturaleza. Y yo sé que yo, cuando regrese y baje a la Ciudad de México, o regrese a mi ciudad, yo ya no voy a ser el mismo, ¿no? Y así fue. Regresé a la ciudad, renuncio mi trabajo con mi tío, que era el director del periódico. Ya no voy más a la escuela Septién García. Y entonces digo, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me dedico, afortunadamente, como ya tenía yo la experiencia de la arboricultura y de la fruticultura, me las ingenio para dar asesorías a huertas que estaban muy cerca de los volcanes, en el pueblo de Nepantla, donde nació Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, otros pueblos que se llaman Ozumba, es esa parte oriental del Estado de México. Entonces me contrata una señora que tenía unas huertas fabulosas y aparte vivero de plantas, donde yo aprendí muchísimo. Aparte de los conocimientos que ella tenía, yo aprendí mucho ahí con ella. Me relaciono con sus trabajadores, que al principio me ven como un extranjero, no me reciben bien, pero yo obviamente me hago amigo de ellos, ¿no? Finalmente, todos lo sabemos, en las huertas, eran huertas de un aguacate, de una variedad que casi ya no existe, hay muy poco, que se llamaba Fuerte. Aquí lo he visto en Michoacán, en Pátzcuaro, de repente es un aguacate un poco así como aperado, pero es mantequilla, con un sabor delicioso, nada que ver inclusive con el Hass que tenemos aquí, que es muy bueno, pero ese era un aguacate verdaderamente fantástico. Y se vendía localmente en los mercados. Entonces yo me hago amigo de los trabajadores, y como la señora cuando llegaba ahí me dejaba una lista enorme de trabajo, pero mis trabajadores me resolvían el problema, ¿no? Entonces, como yo siempre en las huertas sobra fruta y todo, yo les obsequiaba y me hice muy amigo. Entonces, eso me permitió a mí, cámara no en mano, sino cámara en hombro, ¿no? Mi cámara de 35 milímetros ya, con una cámara buena, digamos, profesional, incursionar por la zona de los volcanes. Entonces, bueno, mi emoción, me siguen desbordando mis emociones con la naturaleza al descubrir esos bosques cercanos en las faldas de los volcanes, ¿no? Se llama la Ruta de los Conventos. Esta es la parte del volcán Popocatépetl que da hacia el estado de Morelos, no hacia el estado de México, sino hacia el estado de Morelos o hacia Puebla. Entonces, bueno, pues ahí descubro elementos fantásticos. Es cuando empiezo a fotografiar los árboles. Entonces, ahí también sé que tengo que trabajar por temas, por temáticas, ¿no? Entonces, lo primero que me llama la atención son los árboles, porque descubro árboles muy antiguos, con unas formas verosímiles de la naturaleza, que yo les llamo así, ¿no? Casi son fósiles, casi se vuelven piedra. Entonces empiezo a registrar con mi cámara Nikon, una cámara muy vieja, con una Leica que era de mi papá, que era una cámara chiquitita, pero de una gran calidad. Empiezo a fotografiar primero que nada árboles, ¿no? Y obviamente los árboles, ¿dónde están? Dentro de los valles y dentro de los inmensos valles que están llenos de piedras y de ríos, etcétera. Entonces empiezo a subir a esos valles donde los campesinos siembran, como son valles altos, siembran mucha avena y trigo. Entonces eso también son elementos que para mí me dan mucho material, exactamente. Esto que yo le llamé campos estriados, porque los fotografiaba en el momento en que los campesinos están trabajando con el tractor, en esos valles altos, atrás están los volcanes,
Estamos hablando alturas de más de 3.000 metros ahí, o 2.800, 3.000 metros. Entonces, esa es ya la parte cuando se cosecha la avena o el trigo, que dejan los campos marcados. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a trabajar sobre las abstracciones también de la naturaleza, ¿no? Muchos piensan que el arte abstracto viene de los grandes artistas como Wasilej Kandinsky, o como otros artistas, algún lituano que ya desde el siglo XIX estaba trabajando, o el mismo Joaquín Clausel, que hacía pintura impresionista y que también trabajaba muchas abstracciones. No, las abstracciones son inherentes a la naturaleza, a las piedras, a los árboles, al paisaje. Entonces, ese es otro de mis temas. Empiezo a buscar las abstracciones y las encuentro en muchos elementos, ¿no? Inclusive en la misma arquitectura colonial de las iglesias, empiezo a ver ya partes de las iglesias o partes de las piedras, donde descubro ese otro mundo más imaginativo, ¿no? Pero que mi cámara puede captar. Entonces, bueno, de esa manera es como yo me identifico plenamente con México, con su paisaje, con sus formas. Empiezo a trabajar temáticas, empiezo a trabajar las piedras, trabajo el mar, obviamente, trabajo, ya lo mencioné varias veces, los árboles, pero dentro de los árboles, por ejemplo, hay otra rama que son los árboles impactados por rayos, ¿sí? Hay una zona cerca de Tequisquiapan donde los sabinos, los rayos los impactan, y me contaba la gente cuando yo iba por ahí, y a veces cada temporada de lluvias el mismo árbol sigue siendo impactado por rayos. Entonces hacen una especie como de cuevas negras enormes, puro carbón. Entonces eso me da también material a mí para seguir trabajando. Entonces, bueno, finalmente mi temática sí es la naturaleza, sí son las abstracciones, sí son las piedras, ¿no? Y tengo muchas influencias también, obviamente, porque regresando un poco a las épocas de mi abuela, descubro en su biblioteca también los libros de los pintores viajeros, ¿no? Y hubo muchos pintores viajeros que la gente desconoce, que venían básicamente de Inglaterra, de Alemania, como Catherwood, o como el barón de Humboldt, por ejemplo, y el barón de Gros. O sea, había un grupo grande, numeroso, Maurice Rugendas, por ejemplo, recuerdo, Egerton, ingleses y alemanes básicamente, y algunos suizos, que vienen a México en el siglo XIX, que están digamos, trabajando como está trabajando José María Velasco, ¿no? Sobre el paisaje y sobre apuntes. Entonces yo descubro esos libros y también ahí veo lo que es el interés que hay en Europa por el paisaje de mi México, ¿no? Porque obviamente he viajado a otros países, Estados Unidos, que tienen paisajes fantásticos, pero nunca como mi paisaje mexicano, donde yo me sigo emocionando hasta la fecha por lo que voy descubriendo. He sido un caminante incansable, me he metido a barrancos, me he metido a llanuras, me he metido a los desiertos. Entonces, esos son los lugares donde yo he encontrado el material y sigo encontrando el material para hacer mis imágenes, Ireri y Luis. Luis, tú tienes... Hay una anécdota muy interesante por ahí, yo la conozco, si gustas platicarnos un poquito de eso. A mí me llama mucho la atención que cómo es que transpira, o cómo es que respira, o cómo es que bebe agua el árbol. Lo contaste por ahí en alguna anécdota, y me gustaría que se la contaras aquí al público en general, porque déjame decirte que mucha gente no piensa en los árboles. Tienes mucha razón, tu tema es muy interesante, y después de conocer el antecedente tuyo como agrónomo, digamos, en esa área, ¿cómo esa magia de la tierra la llevas a la fotografía? Que ese es lo prioritario acá en estas exposiciones que tú estás haciendo. Pero esa transición como que sonó bonito con la anécdota que tú tienes. Sí. Esa anécdota que tú tienes ahí en ese viaje que tú nos acabas de relatar es sensacional. Si gustas, adelante, te escuchamos. Con mucho gusto, Luis. Fíjate que esa anécdota la conté en una exposición que tuve hace ya muchos años en la Jacaranda, que me dieron la oportunidad también de hacer una exposición, y conté esa anécdota ahí. Precisamente cuando bajamos de Huautla al Río del Sapo, ya a Puente de Fierro, descubro los Ailes, como les comentaba.
Yo no sabía ni siquiera que se llamaban ailes y que eran esos árboles majestuosos. Entonces, vuelvo a hacer la descripción del árbol. Eran árboles de un diámetro muy ancho, yo creo que de más de 1,50, porque estos son árboles obviamente ya muy antiguos, que crecían sobre las márgenes del río. Sobre todo uno de ellos, ¿no? Me impactó mucho porque era un árbol muy alto. Entonces nos sentamos a la orilla del río, ¿sí? Yo no sé si era el efecto de la atmósfera o de los nanacates, no lo sé, ¿eh? Pero yo sí escuché realmente, estaba yo en franca comunicación con el aire y estaba escuchando cómo estaba absorbiendo con las raíces el agua. Yo escuchaba cómo a través del tronco subían cantidades enormes, litros de agua, hasta el dosel del árbol, ¿no? Entonces, sí me di cuenta que conforme se absorbe, se transpira, ¿no? O sea, está el árbol, nada más vemos el tronco del árbol en la tierra, pero obviamente lo que no vemos son esas raíces tan profundas, una raíz apical, pero otras raíces secundarias o terciarias que se comunican inclusive con los otros árboles de su misma especie gracias a los hongos. Se va tejiendo dentro del suelo también una red de raíces formidable. Entonces, yo estaba escuchando, esa es la anécdota que yo escuchaba, cómo ese árbol en especial estaba absorbiendo cientos de litros de agua, ¿no? Y cómo finalmente lo subía hasta lo que se llama el dosel o hasta la copa del árbol y obviamente lo transpiraba. De ahí la importancia del árbol en el ciclo del agua, ¿no? Que mucha gente desconoce. O sea, hemos estado cometiendo durante décadas y décadas el terrible error de estar deforestando nuestros bosques, ¿no? Yo en esa misma charla decía, porque no teníamos los problemas que tenemos ahora, que el ejército debería de haber estado patrullando los bosques precisamente para impedir que los talabosques, los talamontes, estuvieran talando tal cantidad irracional de pinos, de encinos, de madroños, de mucha diversidad de árboles para hacer carbón, para venderlo para las chimeneas, para venderlo como morillos, construcciones, etcétera, etcétera. Eran unas devastaciones enormes. Y eso lo comprobé, Ireri y Luis, porque yo soy un fotógrafo que regresa a los lugares que fotografié recurrentemente. Entonces sí me llevaba yo decepciones muy grandes, porque me daba cuenta obviamente que un bosque majestuoso, prístino, que yo había fotografiado en el año 83, 84, cuando regresé a principios de los 90, ya no existía ese bosque, con árboles verdaderamente majestuosos, ¿no? Entonces sí, me duele mucho la destrucción de nuestro medio ambiente, me duele mucho la falta de conciencia, la preservación del árbol, porque son los que hacen precisamente, los que fijan sus raíces, son los que hacen que el agua permanezca en el subsuelo, ¿no? Y vaya por gravedad bajando a los manantiales, que es lo que alimenta las ciudades y los pueblos y las presas. O sea, si los árboles, el agua escurre, ¿sí? Erosiona obviamente la parte del bosque, lo único que hace es bajar la tierra hacia las partes bajas y hacer una destrucción y un desastre absoluto de la naturaleza. Entonces, nos falta mucha conciencia, pero eso ya lleva décadas. O sea, nos falta mucha conciencia en el cuidado y en la devoción que tenemos que tenerle a estos seres maravillosos que son nuestros árboles mexicanos. Maestro Miguel Ángel, tengo muchas preguntas que hacerte, pero hablando de árboles ahorita se me hace súper interesante y muy, muy bella la forma en la que trabajas con los árboles, precisamente porque hace esta mezcla tan genial entre la naturaleza y la abstracción, precisamente porque pues, la naturaleza se presta muchísimo a esto y más pues un árbol que todos son tan distintos entre sí, aunque sean de la misma especie, ¿no? Como que es un material infinito con qué trabajar y pues aquí con los ejemplos que estamos viendo pues nos damos cuenta, ¿no? Del ojo que tienes para captar, pues a veces es 1 centímetro, 1 milímetro, así espacios tan pequeños que vemos también que eres muy adepto a trabajar con los close-ups o con los, con puntos, o panorámicas también. Sí. Sí. Yo quisiera que nos platicaras desde tu experiencia, tal vez hasta podría ser un punto de vista histórico o filosófico, no sé cómo llamarle, pero ¿qué significa para ti como fotógrafo el cambio que pudo haber generado en la humanidad esta invención de la máquina
como fotografía. Y sobre todo, pues resaltar esta parte análoga con la que trabajas, ¿no? Porque tengo entendido también que la fotografía digital no es precisamente tu zona de trabajo, sino lo análogo, ¿no? Estamos viendo fotografías impresas en cámaras oscuras, pues old school, ¿no? Le llaman, o así como debe de ser, o como inició la fotografía en sus inicios. Claro. Y mire, obviamente es muy, digamos que es mucha, hay mucha historia atrás de la fotografía, desde el siglo XIX o desde antes, las cámaras oscuras, ¿no? Pero para mí, con lo que yo trabajo, que es el formato de 35 milímetros, ¿no? Que son pequeños fotogramas, pequeños pedacitos, digamos, de celulosa, impregnados de sales de plata. Es una maravilla. Ese es un invento de Edison. Poca gente lo sabe, pero fue Edison el que inventó esto, porque una cosa es la cámara y otra cosa es el film. La película la inventa Edison y ese formato de 35 milímetros, que son 24 centímetros, 36 milímetros por 24 milímetros. Ese es el tamaño. Y ese es el tamaño, curiosamente, que se inventó para el cine. O sea, toda la época del cine norteamericano, desde los años 20, 30, 40, nuestra época de oro del cine nacional, ¿sí? Y hasta los años 70, 80, se filmaba con el formato de 35 milímetros o 135 milímetros, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante porque es un formato muy cómodo. Hay otros formatos de película más grandes, 6x6, por ejemplo, con lo que trabaja la maestra, que tengo el gusto de conocerla, Graciela Iturbide, que trabaja con formatos más grandes que te dan una calidad así excepcional de las fotografías, captas muchos más detalles, etcétera, pero es otra manera de trabajar. Como yo me metí a lugares inhóspitos, básicamente, tenía que meterme con algo más práctico, ¿no? Entonces, por eso utilicé y utilizo el formato de 35 milímetros, que no es más que un pedacito de celuloide que se le ocurrió a este hombre impregnarlo de sales de plata, y hazte cuenta que si se ve a un microscopio es como si fuera un panal de abeja. Así son hexágonos que van juntos, que son sales de plata sensibles a la luz. Esas sales de plata, en el momento que se inserta en la cámara fotográfica, bueno, ya después el diseño de la cámara fotográfica la hace un personaje, un alemán, llamado Oscar Barnack, que inventa la primera cámara, esa primera cámara la bautizaron como la Ur-Leica, o Leica, la Ur-Leica. Es una pequeña cajita chiquitita, hermética, obviamente es una caja oscura, ¿no? Porque él quería reducir el equipo y logra meter el negativo de 35 milímetros en esa pequeña caja, con una óptica también. Estos condenados alemanes, la verdad, trabajaban estupendamente bien en aquellos años, ¿no? Esto es 1913, cuando empiezan a pulir los vidrios o los cristales a mano, ¿no? Y logran también tener una gran calidad óptica. Entonces, de esa manera se forma la caja oscura, que es la cámara fotográfica, que algunos le llaman de 135 o de 35 milímetros. Es el que yo he utilizado. Básicamente la historia es esa, ¿ves? No sé si contesté tu pregunta. Más o menos yo me iba más como al aspecto social o histórico de lo que significó la invención de la fotografía como... Bueno, ahí te entiendo, lo dice Rosario Zamudio aquí en su texto de Sala, que Walter Benjamin, ¿no? El filósofo alemán, dice que ya es la época, la fotografía, digamos, es el parteaguas de la época de la reproductibilidad. O sea, ya se puede reproducir las obras de arte. Entonces, socialmente, pues es un impacto extraordinario, porque ya no nada más la gente puede tener un original en su casa, sino que la fotografía tiene la ventaja, como son negativos o como la fotografía digitales actualmente, puedes hacer el número de fotogramas o reproducir la fotografía un número de veces indeterminado, ¿no? Entonces, socialmente sí hay un cambio importante, sobre todo en Europa, digamos que es el París de 1900. Por eso es que se hacen unos gremios muy importantes de fotógrafos en París en los años 20, 30. Sobre todo, fíjate que son mujeres húngaras, mujeres polacas, mujeres francesas, se me van ahorita los nombres. Claro, muchos hombres también como Brassai, que está trabajando la fotografía, Eugene Smith, por ejemplo. Hay muchos nombres, es también muy, muy grande el número de fotógrafos
pero socialmente sí cumple una función diferente, porque entonces ya no es nada más la pintura o el objeto único, sino que ya mucha gente tiene acceso a tener copias. Luego ya empiezan las postales y empiezan a haber muchas formas de obtener fotografías y de hacerlas y de colgarlas en tu casa, o los retratos que cuelgas en tu casa ya como recuerdos o como obras de arte para algunos, ¿verdad? Entonces sí cumple una función social muy importante. Así es. Y una función social, diría yo, del material del maestro, es precisamente que nosotros veamos, tengamos conciencia del ambiente, de nuestro paisaje. Y no nada más el paisaje así como vemos las montañas, sino lo que está dentro del paisaje, las plantas, los árboles y todo esto que hay que cuidar. Me llama mucho la atención, y ahorita hacía yo la pregunta anterior, en el sentido de que el maestro ha buscado retratar o ha buscado más bien estar en contacto, diría yo, con árboles de gran antigüedad. Ha hecho un recorrido pues, por todo el país, registrando los árboles de mayor antigüedad que se tienen aquí en México, y los ha fotografiado. Y me gustaría, seguramente por aquí nos van a salir algunas fotografías de eso, pero me gustaría que nos platicaras un poquito esa trascendencia, ¿no? O ese deseo de decirnos a las nuevas generaciones de que cuidemos nuestro país y nuestro ámbito, nuestra tierra, nuestras raíces, nuestra cultura y todo lo que esto concierne, ¿no, maestro? Sí, Luis, muy interesante tu pregunta, y regresamos a los árboles. Por supuesto que sí, empecé a encontrar en los bosques, ¿no? Siempre hay árboles, digamos, de 3 edades, podría yo decir. Los árboles más antiguos, que son los bisabuelos o los abuelos, árboles que están en su etapa de juventud, que ves los brotes y los crecimientos, cómo están los troncos ensanchándose, sobre todo en las épocas de lluvias, ¿no? Y cómo están creciendo, cómo cambian sus tonos de verde, fantástico, ¿no? Y luego, y nos regresamos con las primeras brotes de arbolitos pequeños, que si te fijas, donde vas caminando están creciendo ya, sobre todo en los bosques de pino me refiero, ¿no? Entonces yo encuentro árboles muy antiguos, fíjate, sobre todo en los bosques de encino. Los bosques de encino se encuentran en las montañas más bajas, o sea, antes de llegar a las coníferas, ¿no? Nos encontramos con los bosques de encinales. Y México creo que es de los países que tiene más variedad en el mundo de encinos, o robles que les llaman en otros países, porque sí es un árbol que se ha diversificado, existe en otros continentes, ¿no? O variedades, no las mismas variedades, son otras variedades, pero finalmente son primos hermanos, son las mismas especies de árboles, ¿no? Entonces, esos encinos, curiosamente, en casi todos los bosques que yo pude conocer, en lo que yo visité mi país, que tuve la oportunidad de visitar muchos estados boscosos de mi país, encontré esos bosques de encino, y dentro de esos bosques de encino encuentras esos árboles tan antiguos. ¿Qué me llamaba la atención? Sus formas, ¿no? Casi creé un bestiario, ¿no? Que tengo exhibidos aquí realmente pocos, pero sí tengo una colección grande verdaderamente para la imaginación, para los que tienen imaginación, pues te la puedes soltar muchísimo, porque hay de todo. Te pueden llevar a formas verdaderamente alucinantes, como cuentos, esos árboles tan antiguos. Esta fotografía que vemos, por ejemplo, que no tiene mucha definición por la luz, estaba muy sombreado, es un encino, pero yo creo que hasta milenario, me atrevo a decir, porque muchos dicen que son árboles centenarios, pero no, hay árboles milenarios. Fíjate, el árbol más antiguo, les comento, el árbol más antiguo que se ha encontrado es un árbol que tiene 5,000 años de antigüedad. Lo tienen los norteamericanos en algún parque nacional, creo que se llama The White Snake, el parque, y le han calculado 5,000 años de antigüedad.
El estudiante que lo descubrió lo taló para llevarlo al laboratorio. Fue verdaderamente un crimen y una ignorancia tremenda, ¿no? Pero bueno, luego encontraron de la misma especie, esos son enebros, que son de la familia de las coníferas también. Encontraron otro árbol de más o menos 4.000, 5.000 años. Hace 2 años, en Turquía o algo, dijeron, no, momento, aquí encontramos nosotros un árbol de 7.000 años de antigüedad, ¿no? Nosotros no tenemos árboles tan antiguos. Yo pienso que, por ejemplo, el árbol que he fotografiado, que son los sabinos también, los famosos ahuehuetes, que crecen también en los márgenes de los ríos mexicanos, en muchos de ellos, son árboles también muy antiguos. El árbol de Santa María del Tule en Oaxaca, perdón, es un árbol pues, centenario, yo creo que se acerca a los 700, 900 años de antigüedad, ¿no? Que es un árbol fantástico que tenemos en México, que seguramente mucha gente lo recordará o lo conoce en la ciudad de Santa María, cerca de la ciudad de Oaxaca. Entonces sí, efectivamente, Luis, atraen mucho mi atención los árboles más antiguos de mi país o los lugares que pude transitar en mis caminatas. Así es. Así es. Y quería mostrarles por aquí algunas fotos precisamente de esos árboles. Bueno, ya las estábamos viendo, las estábamos disfrutando, de estos árboles milenarios, de los que me llama mucho la atención. Es una ceiba del sureste mexicano. Y me llama mucho la atención que tú mencionas los árboles que hay al sur de la Ciudad de México. Al sur de la Ciudad de México, pues creeríamos que no hay árboles tan interesantes como estos, ¿no? Pero también hay árboles. Claro que los hay, por supuesto. Exacto. Sí. Miguel Ángel, me causa un poquito de curiosidad. Ahorita la mayoría de las fotografías que hemos visto están en blanco y negro. ¿Toda tu obra es así? Fíjate que sí, mire, Ireri, he incursionado en el color también. En algún momento de mi vida también metí un rollo a mis cámaras de color. Tenía mucha calidad las películas de Kodak y lo que le llamábamos los slides, que eran transparencias. Las transparencias tenían una calidad verdaderamente increíble. Me atrevo a decir que en algunas ocasiones pueden superar inclusive a la tecnología digital. O sea, una buena transparencia tomada con la luz adecuada, con el tiempo adecuado, con la composición adecuada, tiene, yo creo que más calidad que una fotografía digital. Me atrevo a decir, habrá alguien que me diga que no es así, pero bueno, sí le metí alguna película color a algunas de mis cámaras, que he tenido muchas cámaras, siempre incursionando, pensando que hay una cámara mejor que otra, y la verdad es que todas las cámaras son buenas, ¿no? Esa es la realidad. Sí hay unas que tienen ciertos avances o la óptica es mejor, pero por ahí hay un adagio entre los fotógrafos de película que dice el adagio, dice, no hay no hay malas cámaras, lo que hay son malos fotógrafos, ¿no? Entonces, que es cierto. Sí he trabajado a color, pero te voy a decir por qué no me atrapó el color. Porque para mí, el estilo fotográfico que yo tengo, yo trato de buscar algo que sea algo muy personal, algo muy mío. Entonces, para mí el color me distrae, ¿sí? No tengo nada en contra de la fotografía a color, es preciosa, ¿no? Hay verdaderamente maravillas. Pero en el trabajo que yo hago es un distractor. Entonces, yo prefiero que concentrarme más bien en las formas, prefiero concentrarme en las texturas muchísimo, en las profundidades, que me hable más bien el objeto o el sujeto, más que me distraiga algún color bonito o que haga que la fotografía sea muy estética con los colores. Por eso es que lo deseché casi desde el principio. Trabajé muy poco el color. Okay. Gracias. Realmente siempre el blanco y negro crea unos ambientes muy interesantes. Perdón, te interrumpí. No, es que como estamos, el internet hace sus travesurillas. Sí. No te preocupes. Era eso nada más, que luego el blanco y negro crea efectos visuales mucho más muy diferentes al color. Esto sí es un efecto visual completamente diferente. Hay gente que no le gusta el blanco y negro, porque te dicen, oye, vivimos un mundo de colores. Sí, efectivamente, pero yo de repente sueño en blanco y negro, de repente, entonces también se vale. Sí. Gracias. Claro. Maestro,
qué nos puedes decir de otras áreas en las que tú te has, pues también has incursionado? No nada más tienes el trabajo del árbol, porque el árbol, bueno, nos muestra toda esa imaginación y toda esa creatividad que tú puedes tener en la fotografía a través de las formas y de la abstracción. Pero hay otros temas, hay otros temas y creo que tú también has incursionado en algunos otros temas como pues la figura humana. Así es, Luis. Mira, no soy un fotógrafo tan social, no fotografío tanto gente, aunque en mi archivo hay personas, obviamente, hay trabajadores. Me gustaba mucho fotografiar trabajadores. Los mercados también me llamaban mucho la atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo algo de fotografía social, pero no es exactamente lo mío. Yo me voy, digamos, me llamó más la atención la fotografía en alguna época, la fotografía de desnudo, la fotografía artística de desnudo, sí me llamó mucho la atención por las formas del cuerpo humano, que es bellísimo. Tenía yo unos modelos extraordinarios, que es una pareja de bailarines, muy amigos míos, que me posaban y bueno, con unas formas increíbles, logré hacerles unas fotografías fantásticas y algunos otros modelos que tuve en fotografía de desnudo. Luego tuve un proyecto que ese sí me enamoró, me fascinó, que nunca, fíjate que lo llevé a cabo, nunca lo hice en positivo, se fue quedando en mi archivo, ¿no? Pero es un proyecto que lo hice también con una amiga mía, fotógrafa, que era fotografiar, meternos a los cementerios más antiguos en Ciudad de México y en algunos lugares de provincia, en Puebla y eso, pero básicamente en Ciudad de México, pero los cementerios más antiguos. Por decirte algo, el cementerio francés de La Piedad, que está ahí al lado del viaducto, ¿no? Que pues, para mucha gente es un cementerio muy tétrico, muy antiguo. Son cementerios que datan de principios del siglo XX, de 1900. Entonces, nos metíamos a fotografiar porque está prohibido. Cada tumba, en esos momentos, cuando nos metíamos, tenía propietario, tenía sus propietarios y era, no podíamos nosotros incursionar en tomar fotografías porque estábamos sujetos a demandas o a pagar multas muy altas. Aún así nos la jugábamos, mi amiga y yo. Entonces nos metíamos como si fuéramos a ver algún familiar muy tristes, ¿no? En un punto de los cementerios y ahí nos dividíamos. A mí me preocupaba un poco ella, que era una chava muy aventada, porque los cementerios son muy peligrosos, son lugares muy solitarios, ¿no? Entonces nos metíamos a ciertas horas y ella se metía por unas calles y yo me metía por otras. Entonces, ¿qué encontramos, Luis? Mira, esos cementerios de la época de don Porfirio Díaz, por ejemplo, o algo, como era gente muy adinerada, que eran como las casas que había en la colonia Roma o en la Condesa, que ya esas casas ya las tiraron para hacer condominios horizontales o verticales, ¿no? Ya no existen, pero eran casas majestuosas, ¿no? De gente muy rica. Entonces también así a sus muertos les hacían sus casas, o sea, había unos mausoleos, de hecho están todavía en la entrada del cementerio francés, por no nombrarte el español, o hay otro francés, o hay un italiano, etcétera, pero en la entrada del francés existen unos mausoleos todavía con mosaicos de oro, ¿no? Con una herrería que se mandaba a hacer en Europa, con unos herreros verdaderamente, unos artistas o unos artesanos de un nivel altísimo. Los vitrales, Irari y Luis, esos vitrales verdaderamente obras de arte, ¿no? Entonces, todo eso lo fotografiábamos y los monumentos son ángeles o son Cristos muchas veces, o son algunas piedades, algunas mujeres llorando o en duelo. Pero ¿qué pasa con esas esculturas que tienen más de 100 años, mucho más de 100 años ahí? Que el intemperismo, la contaminación de la Ciudad de México, sabemos que cuando llueve en Ciudad de México, llueve azufre. Entonces, obviamente, los mármoles italianos se van desgastando porque eran piezas que traían desde Italia y desde Francia a México, ¿no? Se trabajaban allá, los escultores las trabajaban en Europa y las traían a México. Es lo mismo que en La Habana, porque conozco el cementerio de La Habana, en Cuba, que tiene unos monumentos también extraordinarios que traían de Europa. Pero vuelvo al tema. Encontrábamos nosotros la erosión en las figuras. Por ejemplo, un ángel muy tétrico porque tenía los ojos absolutamente negros, por ejemplo, pero con expresión y unos escurrimientos como si fueran lágrimas, absolutamente negros,
por la contaminación de la Ciudad de México, ¿no? Entonces hacían unos contrastes también en el blanco y negro fantásticos, porque es el mármol blanco con los óxidos negros o de colores. Entonces, bueno, nos dio para hacer un material que obviamente revisábamos las fotografías en los escáneres y no sé por qué no llevamos a cabo, creo que una galería nos rechazó, intentamos meter nuestro trabajo, ella con un ojo diferente al mío, inclusive a veces fotografiábamos la misma tumba, pero era diferente el ojo de mi amiga, gran fotógrafa, que lo que hacía yo, porque no vemos de la misma manera, ninguno de los seres humanos vemos de la misma manera, siempre veremos diferente. Entonces, creo que nos rechazaron porque dijeron que era muy tétrico el tema, ¿no? Porque verdaderamente sí encontramos figuras muy tétricas, ¿no? Yo no sé si en la noche me atrevería a meterme en estos momentos a esos lugares de nuevo. Ese muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo creo que valdría la pena posteriormente. Creo que ya también la crítica ha empezado a crecer y el ambiente ha empezado a evolucionar un poquito más. Y yo creo que podríamos ver una exposición con esos temas en algún momento también. Porque al final de cuentas lo que tú estás mostrando es precisamente esas formas, ¿no? Que fantaseando aquí un poquito mentalmente, pues la mujer y el árbol y las formas escultóricas que tú tienes allá en el Panteón, pues tienen una cierta homogeneidad, como que se puede juntar, ¿no? Si se pueden combinar, creo que valdría la pena entonces más adelante, ahí se lo dejamos de tarea a Erandi para que sí. empiece a pensar algo raro ahí. Puesto, todo está relacionado, finalmente todo está relacionado, ¿no? Sí. Una preguntita, ya casi se nos acaba el tiempo. No me digas tan rápido, si yo apenas estoy calentando motores. Mira, antes de que se nos acabe, quisiera como tocar el tema de la exposición que tienes actualmente. Tengo entendido que es una selección tanto retrospectiva de tu obra, tu trabajo, y bueno, si nos puedes platicar un poquito de ello y hasta cuándo va a estar y cómo es posible llegar a ver la exposición. Sí, claro. Mira, la exposición va a estar hasta octubre. Yo como dije desde el principio, estoy muy agradecido con Briseida Cepeda, la directora de la galería, que me dio oportunidad de estar hasta octubre, porque déjenme decirles que para mí, yo sí considero que la verdadera galería de arte en Pátzcuaro es La Sirena. Hay muchas otras tiendas o galerías en el pueblo, preciosas, con obras muy bonitas, muy interesantes, pero no tienen en sí el sabor o la función, ¿no? de albergar obras de arte o de albergar trabajos originales y buenos como lo tiene La Sirena. Entonces va a estar hasta el mes de octubre. Mi exposición básicamente se basa en eso, en la naturaleza, lo que estábamos hablando. Hay algunos árboles, obviamente. Me interesa mucho también las plantas, como dijo Luis, mencionó las plantas. Básicamente también una colección muy vasta de cactáceas mexicanas, de agaves. Los agaves me llaman muchísimo la atención. Las piedras. Tengo un trabajo sobre la lava del Pedregal de San Ángel, donde las murallas basálticas me dieron también elementos fantásticos para poder fotografiar pues apariciones, muchas cosas que yo veo ahí y que mi cámara pudo captar. Entonces tengo una muestra aquí también de esas piedras, ¿no? de esa lava ya solidificada, que es otro tema y otro material que he trabajado. Entonces la dirección siempre se me olvida, disculpen, es la entrada de Pátzcuaro, entre Surumútaro y la entrada de Pátzcuaro y el Conalep. Del lado izquierdo, digamos, viniendo de Morelia, se encuentra la Galería La Sirena, tiene por ahí el póster, no sé exactamente el número, una disculpa, pero no es nada difícil encontrar la galería. Muy bien, excelente, maestro. Y gracias. Déjame preguntarte, ¿cómo te sientes en Michoacán? ¿Cómo te sientes en Pátzcuaro? Yo diría que privilegiado. Privilegiado, Luis, esa es la palabra. Acabo de regresar hace poco a Ciudad de México, ya para mí era invivible, porque yo soy delicado de los pulmones también. Entonces el aire de Pátzcuaro, bueno, pues me hace un beneficio. Vivo cerca del lago también, entonces estoy respirando un aire increíble.
Y déjame decirte que yo incursiono también aquí en Pátzcuaro, en Michoacán, hasta Playa Azul, en el año 71, 72, ya nos vinimos por acá, ¿no? A todos los fantásticos, porque hay algo importante. En México, de los 90, podías viajar de este país a cualquier rincón con una tranquilidad maravillosa, absoluta. Viajábamos a las 3, 4 de la mañana en los carros, nunca nos pasó nada, la gente de los pueblos de lo más amables, comíamos en los mejores lugares. ¿Qué te puedo decir? Entonces yo conozco desde el año 71, 72 Pátzcuaro en auto y bueno, me enamoré de este lugar. Yo dije, yo tengo que regresar a él. Claro, nunca pensé que iba a vivir aquí, pero siempre contemplé la posibilidad de estar fuera de la Ciudad de México y me encuentro muy contento en Pátzcuaro, Luis. Tengo buenos amigos, ustedes son nuevos amigos que conozco y pues muy contento y feliz. Maestro, y ya para rematar, una preguntita ligerita nada más. ¿Algún plan, algún proyecto corto, mediano plazo que tengas ahí entre manos, entre cámaras? Fíjate que he estado dejando de fotografiar últimamente. No sé si es un poco el estado de ánimo, no me había pasado nunca, porque generalmente salgo todos los días con la cámara, ¿no? Entonces he estado últimamente dejando de fotografiar. Me cuesta un poco de trabajo también porque tengo que mandar revelar mis rollos a Ciudad de México, aunque ya me dijeron que en Morelia también se puede. Entonces es una labor un poquito tediosa ya para mí. Entonces sí hay proyectos, sí hay planes, obviamente, siempre los tengo, pero en estos momentos que me encuentro estoy un poquito retirado. No he estado haciendo tanta fotografía en estos últimos 5 o 6 meses atrás. Ok. Sí, Maestro, entre las disciplinas que tú has tocado, bueno, tienes el antecedente de tu familia, hay escultura, hay maquetería muy interesante. ¿Tú has hecho algo de ese tipo de trabajo? Fíjate que no, por eso soy fotógrafo, precisamente, porque yo soy un pintor frustrado. La pintura, me gusta mucho la escultura, pero la pintura verdaderamente me impresiona mucho. Soy un amante de la pintura y de la pintura mexicana, por decirte algo, por nombrarte algo, al doctor Atl, ¿no? Yo, bueno, verdaderamente me puedo quedar extasiado viendo algún libro o viendo directamente en el museo, en el MUNAL, las obras del doctor Atl. Entonces yo soy un pintor frustrado porque nunca aprendí a dibujar. Me acuerdo que el maestro Anguiano le dijo una vez en una conversación a una amiga mía, le dijo, antes de ser un buen pintor tienes que ser un buen dibujante. Si no eres un buen dibujante, no vas a llegar a ser nunca un buen pintor. Bueno, esas teorías, no toda la gente está de acuerdo con ellas, pero el maestro Anguiano tenía mucha razón. Hay que saber dibujar, y yo no sé dibujar, Luis. Entonces no me quedó de otra más que esforzar mi mirada, ¿no? Y utilizar la máquina fotográfica. Excelente, pues maestro, yo soy el encargado de las malas noticias, fíjate, porque a mí me toca decir que ya se acabó el programa. Tenemos un montón de preguntas y nos gustaría platicar más horas contigo, pero hasta aquí llegamos. Maestro, ¿dónde te podemos localizar o dónde la gente te puede localizar para que entre en contacto contigo, pues se comunique contigo? Quizá a partir de aquí a lo mejor surjan algunas otras propuestas de trabajo, de exposición seguramente. Entonces, ¿a dónde podemos comunicarnos contigo? Pues por ahí creo que tienen mi correo electrónico, Ireri. Ahí me pueden escribir con mucho gusto y generalmente contesto, sí contesto. Y correcto. Me interesa, para mí la crítica no me molesta tampoco en lo absoluto. Lo importante es que la gente venga a ver la exposición, porque eso es lo que te puedes basar. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que mis fotografías puedan decirle a la persona que las está observando o mirando. Yo estoy abierto a la crítica totalmente, no me molesta en lo absoluto, pero sí es importante que la gente se adentre un poco en la fotografía, porque está considerado un arte, yo sí lo considero un arte, o sea, no es fácil hacer fotografía, eso sí les puedo decir, lleva una disciplina, y hay que estar ahí encima todo el tiempo porque también hay muchos errores. Entonces, vengan a ver la exposición, los invito aquí a La Sirena y se van a pasar un buen momento. Además, su anfitrión es un encanto, ella sabe la narrativa mejor que yo de las imágenes.
Excelente. Muchas gracias. Pues vamos cerrando, Ireri, vamos Sí. cerrando. ¿Qué te parece si nos haces favor de ir, ya sabes, ahí va. Ya me las sé. Mira, maestro Miguel Ángel, aquí de parte de todo el equipo de Control Art, te queremos hacer llegar este reconocimiento, aunque sea de forma virtual, pero también muy valioso para nosotros, por haber participado de manera exitosa en nuestro programa en línea como nuestro invitado especial en esta ocasión. Muchísimas gracias, ha sido un honor, ha sido muy grato conocerte, conocer tu trabajo, escuchar desde tu ronco pecho a por qué haces las fotos que haces. Y pues ha sido un gustazo y sí, definitivamente les invitamos a que vayan a conocer la obra del maestro acá La Sirena y esperemos que próximamente hayan más proyectos expositivos por ahí. Muchas gracias, Irene. De verdad que estoy muy agradecido con su trabajo, muy profesional. Las preguntas muy adecuadas, me sentí muy a gusto en la charla. Lo mismo tú, Luis, tus preguntas y preguntas muy inteligentes. O sea, ¿qué es lo que yo quería? Más que nada una charla, ¿no? Poder platicar un poquito sobre fotografía y sobre un poco sobre mi trabajo. Entonces, el gusto es mío y estoy sumamente agradecido con ustedes. Y con Control Art. Control Art. Con Control Art, así es. Sí. Y pues amigos y amigas, pues ahí lo tienen, sí, una invitación muy cordial para que vayan a Pátzcuaro, se den una vueltecita por la Galería de La Sirena, conozcan este material, si hay la oportunidad de incluso conocer al maestro, porque tiene una trayectoria tan vasta, falta tiempo para conocer muchas cosas que se hablan, bueno, que él nos puede platicar, tanto de su trayectoria como de su conocimiento en árboles, en arqueología, en historia, vamos, es una bonita caja de sorpresas. Así que, sí, amigos, amigas, muchísimas gracias por esta ocasión. Maestro, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias, un honor haberte tenido aquí. Ojalá pronto tengamos otra plática, la programaremos más adelante. Encantado de la vida. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes con otra sorpresita en Control Art. Buenas noches. Exacto. Hasta la vista. Buenas noches.